Buen día, mi nombre es Alejandro Esteves, soy el subsecretario del INAP, Instituto Nacional de la Administración Pública. Hoy presentamos un nuevo webinar que tiene como título Cuidados descentrados de lo femenino y lo hogareño. El objetivo de este webinar es justamente visibilizar la situación y las problemáticas que enfrentan las mujeres en relación con las actividades y responsabilidades de cuidado y sus consecuencias en lo relativo al ámbito laboral, económico y de violencia, entre otros. En relación con ello, se reflexionará sobre las nuevas reglas de agendas de cuidado que comprenden otros sujetos, a saber, hombres, niños y adolescentes. Voy también a presentar a la docente de este webinar, es María Victoria Castilla, quien es directora en antropología, magíster en ciencias sociales y licenciada en antropología e investigadora del CONICET y la Universidad Nacional de San Martín. Es docente de grado y posgrado en diversas universidades como ser UNSAM, Universidad Nacional de La Matanza, Universidad Nacional del 3 de Febrero. Es coordinadora del Núcleo de Estudios en Intimidades, Política y Sociedad del famoso IDAES UNSAM. Bueno, eso ha sido toda la presentación. Les recuerdo que este webinar va a quedar instalado en el canal de YouTube del INAP, en el cual hemos colgado todos los webinares. Es para nosotros un gusto presentar a María Victoria Castilla, quien queda a cargo de la transmisión. Buenos días y muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Muchas gracias al INAP y a vos, Alejandro, en particular, por la invitación a este ciclo de videoconferencias y por propiciar estos espacios de intercambio que me parece que siempre son fructíferos. Así que, bueno, eso, muchísimas gracias, estoy muy contenta con poder participar. Les voy a compartir ahora una presentación que va a servir a modo de guía de lo que va a ser la charla. Un segundito. Bueno, un poco de guía, les decía, de la charla que va a girar, o de la videoconferencia, que va a girar en torno a la relación entre cuidados y masculinidad, en particular en torno a los cuidados y las paternidades. Estas relaciones de cuidado y de paternidad se enmarca dentro de lo que son los estudios de género, y un poco que tratan de propiciar o de pensar agendas de cuidado no femeninas, ¿sí? Es decir, propiciar miradas vinculadas al cuidado que puedan descentrarse de lo que es el femenino, lo femenino y el hogar. Vamos a ir trabajando un poquito más adelante, pero bueno, este es el encuadre, este es el gran tema, que es la relación entre los cuidados y la paternidad, tratando de propiciar estas agendas de cuidado no solo femeninas. Los tres puntos que vamos a abordar es, en principio, bueno, un poco va a ser como un pequeño raconto de las nociones y de las experiencias de paternidad en la que es la Argentina reciente, es decir, no voy a hacer una reconstrucción histórica de las paternidades, sino centrarme en cuáles son esas características de las paternidades en la actualidad, ya que se estamos definiendo por paternidades, las continuidades y ciertos cambios. En segundo lugar, las relaciones entre la noción de cuidado, es decir, el cuidado como categoría de análisis, como variable, como noción, como concepto, el cuidado como fenómeno social, y cuál es la relación con las experiencias y las nociones de paternidades. En tercer lugar, lo que vamos a abordar es de qué manera, un poco tratar de buscar, digamos, voy a presentar un ejemplo desde una mirada interseccional de las paternidades, es decir, tratar de identificar o de señalar que estas paternidades, estas experiencias de paternidades y estas nociones de paternidades no están ajenas a desigualdades sociales, políticas y económicas, es decir, los modos en que se va a habitar las paternidades, los modos en que se va a llevar adelante las paternidades, no son ajenas, no pueden pensarse solo
en términos de género, sino que están a su vez moldeados por las desigualdades sociales, políticas y económicas, digamos, que en sociedades como la latinoamericana en general o la argentina en particular, tienen un peso importante a la hora de estas experiencias y moralidades o normativas morales en torno a las paternidades. Lo que poco vemos en mi propio campo de investigación, yo vengo desde cuando empecé a investigar, yo empecé investigando con madres, es mucho lo que se sabe en torno a las maternidades, es mucho lo que se investiga sobre las maternidades, mucho lo que sabemos sobre las madres, sobre todo de las madres pobres. Sin embargo, las paternidades es algo que está bastante poco explorado, no era hasta hace unos años un ítem relevante de investigación, siempre se sabía que, así como la categoría de género es una categoría relacional, es decir, es una categoría de relación entre lo femenino y lo masculino, entre el género femenino y el género masculino. En general, casi todas las investigaciones estaban volcadas hacia las madres, en lo que son las maternidades y las paternidades. Si bien los estudios de las masculinidades tienen varias décadas de producción académica, en particular sobre las paternidades, la producción es bastante más escasa. Entonces, bueno, sin embargo, en la actualidad, o en los últimos años, la noción de paternidad como gran fenómeno social, ahí vamos después a ir un poco desentramando esta misma noción de la paternidad como gran fenómeno social. Sin embargo, lo que vemos en los últimos años es que esta idea de la paternidad como gran fenómeno social, valga la redundancia otra vez, está cada vez más presente tanto en la agenda social como en la política. El ejemplo más reciente que tenemos acá en Argentina es todas las discusiones que se fueron dando en los últimos años sobre la ampliación de los días de licencias de paternidad hacia los padres. Entonces, bueno, si notamos, así como también muchas publicidades, está cada vez más presente tanto en los medios de comunicación, en la agenda política, en los discursos sociales, esta idea de una necesaria mayor participación de los padres en las actividades de cuidado, atención y contención de los hijos y las hijas. En general, los discursos sociales en torno a las paternidades tienden a identificarlo, ¿sí?, a los padres como, digamos, a partir de esta idea del padre ausente y despreocupado, y en otras ocasiones los discursos o los programas o incluso las intervenciones que se están llevando adelante, tenemos el ejemplo de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tienden a girar a propiciar masculinidades, cambios en las masculinidades que permitan contemplar hombres, ¿sí?, que permitan que esas nuevas masculinidades, o propiciar estos cambios en las masculinidades, que permitan hombres más activos, padres más activos y comprometidos con el bienestar y el cuidado de sus hijos y de sus hijas. Ahora bien, si bien estas son tendencias, lo que todavía sigue vigente, lo que todavía sigue sucediendo, es que hay una sobrecarga de estas acciones, de las acciones de cuidado hacia los hijos y las hijas en las madres. Sin embargo, creo, y bueno, parte de mi investigación está vinculada a esto, yo vengo, como les comentaba, del estudio de las maternidades, que es necesario saber, ¿sí?, bueno, de qué se tratan las paternidades, cómo son las paternidades en Argentina, cómo llevan adelante los hombres estas acciones de cuidado, es decir, poder desentramar un poco desde las perspectivas de los propios padres, cómo son esas experiencias, cómo ellos definen estas acciones de cuidado, para poder tener un mapa un poco más completo a la hora de poder pensar acciones tendientes a generar algún tipo de cambio que propicie, como mencionaba, padres más activos. Para empezar, y haciendo algunas grandes definiciones de paternidad, en principio separar esto que les mencionaba, paternidad como gran fenómeno social, y las experiencias de paternidades, o la gran variabilidad que se produce dentro de digamos, que definen paternidades y no solo una paternidad, es decir, no existiría un solo modo de llevar adelante la paternidad, sino que hay múltiples. Para empezar, ¿qué es lo que vamos a entender por padres? Por padres vamos a entender tanto los progenitores biológicos, como los adoptivos, como padres sociales
o padrastros, es decir, aquellos que cumplen la función de cuidado vinculado a una progenie, ¿sí? Y que es definido tanto por los niños y las niñas como por ellos mismos en una relación de paternidad. Es decir, no es solamente una cuestión biológica, no es solamente una cuestión social, sino que muchas veces también estas paternidades están asumidas en términos de, digamos, lógicas sociales que asignan, ¿sí? O se asignan por parte de un hombre una paternidad en relación con un niño o una niña, y a eso me refiero con los padres sociales. Ahora, como gran fenómeno social, la paternidad es este gran campo de prácticas y significaciones culturales y sociales vinculadas a la reproducción y el cuidado de estos niños y estas niñas, ¿sí? Producto de esa reproducción, que estas prácticas y significaciones culturales a su vez emergen de este entrecruzamiento entre discursos sociales, ¿sí? Y normativas morales sobre la buena y la mala paternidad. Es decir, tenemos por un lado las nociones, ¿sí? Este gran conjunto de significaciones sociales y culturales, es decir, las paternidades no se dan en el abstracto, sino que se dan en el marco de una sociedad en particular, de una cultura en particular, de un tiempo histórico en particular, ¿sí? A su vez está mediada por acciones concretas que llevan adelante cada uno de los padres con sus hijos y sus hijas, y a su vez están enmarcadas dentro de estos horizontes normativos, ¿sí? Estas normativas morales, que van a definir las buenas prácticas de las malas prácticas, es decir, que van a definir la buena paternidad de la mala paternidad. ¿Cuáles son esas prácticas que están incluidas dentro de la buena paternidad? ¿Cuáles son esas prácticas que están incluidas dentro de las malas paternidad? En el marco de una sociedad determinada en un tiempo histórico determinado. Ese es el gran marco en el cual se produce este fenómeno social de la paternidad. A su vez, si bien se da todo este marco, lo que nosotros podemos ver que, digamos, ahí no digamos, la paternidad como tal, hay variabilidad, y esta variabilidad va a depender de tres aspectos, en principio, vamos a ver otros después, que es el momento del ciclo vital, es decir, si se han producido cambios a lo largo de los discursos sociales, ¿sí? En una sociedad en la cual habita, digamos, un padre, este padre a su vez va a ir moldeando sus comportamientos y sus significaciones vinculadas a la paternidad a lo largo del ciclo de la vida. Es decir, junto con el cambio que se produce en la persona, también se producen cambios en los modos de pensar y llevar adelante las paternidades. Es decir, las paternidades varían según el momento del ciclo vital o de la trayectoria biográfica de la persona. En segundo lugar, las paternidades, lo que hemos observado, que también varían de acuerdo a la relación que se establezca con la cogenitora, ¿sí? O el cogenitor. Es decir, no existiría, no es que un mismo padre es siempre el mismo padre con todas sus parejas reproductivas o con todos los cogenitores o los coadoptantes, sino que la relación o el modo en que se vive esa paternidad, no solo, como decía anteriormente, varía según su trayectoria de vida, sino que también varía en relación con lo que sería la cogenitora o el cogenitor o el coadoptante. Y por último, las experiencias y las normativas de paternidad, a su vez, varían, ¿sí? Según o dependiendo del tipo de relación que establezcan con ese hijo o esa hija. Es decir, varían a lo largo de su trayectoria vital, varían con la relación con la cogenitora, el coadoptante, y a su vez varían con el propio hijo. Lo que nosotros hemos observado en investigaciones es que cuando se producen múltiples parejas reproductivas, es decir, existen múltiples cogenitores o coadoptantes, ¿sí? La relación que el padre establece con cada hijo puede variar, y variar considerablemente. Es decir, puede ser que con un hijo o una hija
sea un padre ausente, o sea un tipo de padre total y absolutamente despreocupado del cuidado, atención y contención y el bienestar de ese hijo o de la hija. Sin embargo, que con otro hijo o hija tenga una participación plena, una participación activa y cotidiana en lo que son estas actividades de cuidado, atención y contención y provisión de bienestar hacia los hijos. Es decir, no podríamos decir que tal hombre es un tipo de padre de tal manera, sino que esta paternidad a su vez está vinculada con la relación que se establezca con cada hijo. Entonces, tenemos la variabilidad, digamos, las tres que mencionamos anteriormente: trayectoria de vida, pareja, la cogenitora o el coadoptante, y con cada uno de los hijos, y a su vez, estas paternidades tienen esta variabilidad histórica cultural, con lo cual hace, como les mencionaba anteriormente, si por un lado tenemos esta idea de paternidad como gran fenómeno social, cuando uno lo lleva y contempla estas variabilidades, lo que vamos a registrar es una experiencia que es individual, que es múltiple, que es heterogénea, y que de esta manera, considerando toda esta variabilidad, que a su vez también es intraparental, es más pertinente hablar de paternidades, cuando uno ya está vinculando este gran fenómeno social con actores específicos, sería más pertinente hablar de paternidades y no de paternidad. Entonces, al gran fenómeno social, nosotros le aportamos, cuando se aporta esta variabilidad y se vincula con personas en particular, estamos más presentes a poder registrar paternidades. ¿Por qué? Porque estamos frente a estas experiencias que son heterogéneas y múltiples, y atravesadas por todas estas variabilidades que les mencionaba en relación con con todas estas variabilidades que les mencionaba. A su vez, entendiendo toda esta variabilidad, las paternidades como gran fenómeno social, o las paternidades en tanto experiencias individuales, no están ajenas a los supuestos de género, no están ajenas a las normativas o a esta relación con estas normativas de género imperantes en el momento histórico, en la sociedad, en el contexto social en el cual se está llevando adelante esas paternidades. Es decir, de esta manera, masculinidad y paternidad están estrechamente vinculadas. ¿Por qué? Porque la paternidad, y cuando me refiero a la paternidad, insisto, ¿no? En el caso de las masculinidades, a su vez, está en estrecha vinculación con lo que es la potencia sexual, con lo que es una sexualidad activa, y con la capacidad de engendrar, ¿sí? Esas tres cuestiones vinculadas a la paternidad forman parte de este mandato social fundamental de las masculinidades tradicionales hegemónicas. Es decir, las masculinidades tradicionales y hegemónicas, así como también los cambios en estas masculinidades y las otras formas de vivir las masculinidades, a su vez moldean estas nociones y experiencias de paternidad. Es decir, paternidad y trabajo, ¿sí?, son los dos grandes pilares, ¿sí?, que conforman estos mandatos sociales fundamentales de los hombres. Es decir, la potencia sexual, la capacidad de engendrar, de reproducir, y la capacidad de proveer, son estos dos grandes pilares. Con lo cual, pensar las paternidades por fuera de los esquemas de masculinidades es casi imposible. Es decir, están moldeándose continuamente unas con otras, porque forman parte la paternidad de este gran mandato de la masculinidad. Bien, no obstante, este gran mandato tradicional de la paternidad, como decía, estos cambios que se fueron produciendo en relación con las masculinidades propician o tienden a dar espacio y a aceptar socialmente, tanto en los discursos de legos como de expertos, en los discursos sociales, consideran positivamente la participación cada vez más activa de los padres en las actividades de cuidado, atención y contención de sus hijos y de sus hijas, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es eso de cuidado? ¿A qué me refiero cuando estoy hablando de cuidados? En lo que respecta al término cuidado, y acá habría que diferenciar entre el cuidado como categoría de análisis, como concepto, ¿sí?,
Y el término cuidado, nosotros hoy vemos en el marco de la pandemia que se ha multiplicado esta palabra, el término cuidado, digamos, en múltiples medios de comunicación, los discursos sociales, es decir, estamos constantemente haciendo referencia a este término cuidado. Sin embargo, habría que diferenciar, me parece que además por ahí pensar o presentarles, que cuando uno utiliza esta noción de cuidado, el cuidado como categoría de análisis, como concepto, está haciendo referencia a una noción, a un concepto que surge de la crítica feminista al orden genérico capitalista, allá por la década de 1970. Esta crítica feminista a este orden genérico capitalista es esta idea de que el hombre es el que sale del hogar y va a trabajar y va a recibir un salario por ese trabajo, y la mujer se queda, mujer ama de casa, el hombre proveedor, la mujer ama de casa, la mujer se queda dentro del hogar, al cuidado, cuidando, atendiendo, conteniendo al hogar y a los hijos y las hijas. Y por lo cual, por esa actividad, no va a recibir un salario en el orden genérico capitalista que critican esta crítica feminista de los 70, es decir, bueno, en este orden se sobreentendía o se planteaba que el salario que recibía el hombre por esa actividad que realizaba fuera del hogar era lo que le permitía, ¿sí?, a su vez, la reproducción de la vida cotidiana. La crítica lo que dicen es, señores, ese esquema lo que hace es invisibilizar todo lo que sucede en el interior del hogar, es decir, toda esa omisión de los economistas de poder pensar y asignarle un rol dentro de lo que es la economía importante a la reproducción de la fuerza de trabajo, lo que plantea Abraham es una omisión exprofeso, no es una omisión por un olvido, sino que fue una omisión exprofeso, ¿sí?, que lo que tendió es a invisibilizar, y esta invisibilización a su vez implicaba que no hubiera una remuneración, es decir, que no entrara dentro del esquema económico estas actividades de cuidado, en una asociación estrecha entre reproducción biológica y reproducción privada de la fuerza de trabajo, es decir, esta asociación porque las mujeres son las que llevan adelante el embarazo y amamantan, son entonces las que principalmente y casi unívocamente tienen que generar la reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, llevar adelante todas las otras acciones de cuidado, atención y contención, tanto del hogar como de los hijos, ¿sí? Esta omisión por parte de los economistas, que es un poco la crítica principal que realizan las economistas allá por la década del 70, tendría a decir, bueno, señores, ya no podemos seguir omitiendo y tenemos que visibilizar todas esas actividades. A todas esas actividades las llamaron actividades de cuidado. Posteriormente a esta primera noción de cuidado, empezó a separar primero tendió a separar esta idea de la reproducción biológica con la reproducción de la fuerza de trabajo, después tendió a separar el ámbito doméstico del ámbito público, discusión que hoy también está en entredicho, pero bueno. Posteriormente se empezaron a incluir otros aspectos del cuidado, no solo como la higiene, la preparación de alimentos, el abastecimiento de alimentos por parte del hogar, sino que empezaron también a ser consideradas dentro de esta noción de cuidado actividades intangibles como supervisar, organizar, atender, contener, comunicarse con los y las hijas, es decir, el cuidado no es solo preparar la comida y limpiar la casa, sino que hay todas otras actividades que son más intangibles, que también fueron incorporadas posteriormente a esta noción de cuidado. Y lo que se discute hoy, que era un poco lo que les mencionaba, es que los cuidados no solo se producen dentro del hogar, sino que también los cuidados se llevan adelante en el ámbito comunitario, ¿sí? Y no solo lo realizan, o se trata de propiciar que no solo lo realicen las mujeres, sino que también se involucran los padres en estas actividades de cuidado. Un poco digamos, el espíritu de esta noción de cuidado con la cual se analizan los cuidados sociales, digamos, es que esta desigual distribución de responsabilidades
vinculadas al cuidado, invisibiliza el trabajo no remunerado que se realiza principalmente la mujer dentro del hogar y fuera de este. Esta invisibilización, y esta sobrecarga de los cuidados en la mujer, lo que hace es esto: dificultar el acceso de la mujer al mercado de trabajo, limita las capacidades individuales y colectivas, y en esto me refiero a la capacidad que puede tener de poder realizar actividades de perfeccionamiento, capacitaciones, ¿sí? A su vez limita el acceso de las mujeres a las fuentes de poder, y las representaciones equitativas de las mujeres en lo que son las tomas de decisiones tanto formales como informales. Es decir, todas las consecuencias que tuvo que tiene esa invisibilización y esa exclusión del sistema económico, de las actividades que realizaba la mujer en el interior del hogar, tuvo y tiene consecuencias en la mujer, que son estas que les acabo de mencionar: la dificultad en el acceso al mercado de trabajo, las capacidades individuales, ¿sí? El acceso a las fuentes de poder, y la representación equitativa. Entonces, la tendencia con todo este escenario, la tendencia en la actividad, en lo que son los estudios de cuidado, es a pensarlos no solo como una responsabilidad de la familia, no solo como una responsabilidad de la familia y no solo como una responsabilidad que puede terciarizarse o que puede volcarse al mercado. Es decir, hoy gran parte de las clases medias, medias altas, aquellas actividades que no pueden realizar en la familia, lo que hacen es transfieren al mercado, ¿sí? Terciarizan en el mercado esas actividades de cuidado que no se pueden realizar en la familia, ¿sí? Ahora, tampoco basta con que esté el mercado presente para realizar esas actividades de cuidado que no se pueden realizar en la familia, porque eso lo que genera es que gran parte de la población, en sociedades como las nuestras, marcadas por una gran desigualdad social, gran parte de la población que no puede disponer de dinero para terciarizar el cuidado, no puede acceder a ese cuidado. Entonces lo que se plantea es la necesidad de que no solo sea la familia la que esté llevando adelante las acciones de cuidado, no solo sea el mercado, ¿sí? Sectores medios y altos, no son solo las familias las que llevan adelante el cuidado, sino que hay un gran componente del mercado, pero a la hora de contemplar a los sectores que son, digamos, víctimas de las desigualdades sociales, que estos sectores esté presente tanto la comunidad como el Estado participando en estas acciones de cuidado. Es decir, que no solo sea la familia, sino que también sea el Estado, que sean las comunidades, ¿sí? Y que sea también el mercado quienes estén propiciando el cuidado. En principio el Estado, ¿sí? Como garante, debería funcionar como garante de de lo que es la satisfacción de muchas de las acciones de cuidado, que puedan llevar adelante, insisto, las familias, las comunidades, o que puedan terciarizarse en el mercado. Por otro lado, la tendencia es a deshogarizar el cuidado, es decir, no pensar el cuidado como solo aquello que sucede dentro del hogar, sino pensar que los cuidados también se dan en el ámbito comunitario, ¿sí? Y poder pensar la importancia de las organizaciones sociales, las organizaciones territoriales, de las organizaciones comunitarias, que están llevando adelante en los barrios, sobre todo en los barrios más vulnerables, están llevando adelante gran parte de las actividades de cuidado dentro de sus propias poblaciones. Entonces, no pensar que el cuidado es solo eso que sucede dentro del hogar, sino también contemplar estos espacios comunitarios, ¿sí? Y propiciar estos espacios comunitarios como espacios de cuidado. Y finalmente, la tendencia en lo que es estos estudios de cuidado es a desfeminizar los cuidados, es decir, no solo pensar que los cuidados tienen que ser llevados adelante por mujeres en distintas etapas de sus vidas, ya sean hermanas, ya sean madres o sean abuelas, sino que, digamos, propiciar esta mayor participación de los hombres o las identidades masculinas en las actividades de cuidado, ¿sí? Entonces, en lo que compete a las maternidades y las paternidades, pensar un mayor involucramiento de los padres en las actividades de cuidado, pero acá quiero hacer la aclaración que no solo la idea es
digamos, incluir pensar una mayor participación de los padres, sino que también pensar pensar las masculinidades y las identidades masculinas atravesadas constituidas también a partir de la responsabilidad de los cuidados, atención y contención de los hijos, de las hijas o de cualquier otro u otra dependiente. ¿Sí? Es decir, propiciar esta articulación entre cuidados, masculinidades de una forma más activa. Respecto de cómo se empiezan a pensar, si bien esta charla es solo, nos vamos a tratar de abocar en las paternidades, pero sabemos que es ineludible referir a las masculinidades. En los padres, los cuidados están estrechamente vinculados a las vidas cotidianas de los hombres. Y esto, ¿por qué? Digamos, imaginemos la sociedad, o pensemos en las sociedades latinoamericanas, o la Argentina en particular, atravesadas por grandes desigualdades. Toda acción de cuidado pasa en las masculinidades, pasa en las paternidades, como pasa en las maternidades también. Es decir, las maternidades también, las acciones de cuidado, están estrechamente vinculadas a las vidas cotidianas de las mujeres. Lo mismo va a suceder con las paternidades, con los cuidados en las paternidades, están estrechamente vinculadas a la vida cotidiana de los hombres, las desigualdades sociales, las dificultades a las cuales se enfrentan, o las formas en que pueden resolver muchas de estas responsabilidades y estas acciones de cuidado. A su vez, las acciones de cuidado están relacionadas, de los padres, están relacionadas con regulaciones legales. Por ejemplo, en los cambios que se fueron dando en relación con lo que es el uso de la fuerza física, vinculadas a lo que es la crianza de los hijos y de las hijas, y de las aceptaciones sociales de estos usos de la fuerza física como forma de cuidado de los hijos o de las hijas. Esos cambios en los discursos sociales están aparejados a cambios en las regulaciones legales, a cambios en los discursos institucionales en torno a la tolerancia o no del uso de la fuerza física en las acciones de cuidado, lo que no quiere decir que deje de existir el uso de la fuerza física, sino que van a estar generando alguna contención, van a estar articulando, ¿sí? Estas experiencias de cuidado. Y en tercer lugar, estas acciones de cuidado vinculadas a las paternidades también están relacionadas con la propia organización del Estado, y acá sucede lo mismo con las maternidades. Es decir, la relación del Estado con las infancias, ¿sí? Todas aquellas políticas de infancia que llevan adelante los Estados, y esto es como gran campo. Podemos pensar en el sistema educativo, por ejemplo, la forma en que el Estado piensa el sistema educativo para los niños y las niñas, está moldeando la vida cotidiana de estos padres, de estas madres. En este caso sucede igual, mayoritariamente lo realizan las madres, estas actividades, pero también está moldeando las experiencias de los padres, en torno a decir, por ejemplo, si se sigue pensando al sistema educativo de 4 horas, es decir, de la 1 a las 5 menos cuarto, bueno, tiene que haber alguien que lleve a ese niño o esa niña al colegio, y alguien que lo vaya a retirar a ese niño o a esa niña cuando finalizan esas 4 horas de escolaridad. Es decir, esa regulación, esa forma de organizar el Estado que tiene, en particular el sistema educativo, va a estar moldeando estas experiencias de paternidad, así como también moldea las experiencias de maternidad. Es decir, bueno, nada, podemos pensar en las posibilidades que puede tener una persona, es decir, que no puede transferir esas actividades hacia otro miembro de la familia, o que no puede transferirlo en el mercado, pagándole a una cuidadora o un cuidador. Si no lo puede hacer, tiene que ser esa persona la que esté llevando a 1 hora, y a las 4 horas ir a buscar a la salida del colegio a ese hijo o a esa hija. Si lo pensamos en esos términos, la capacidad que pueda llegar a tener esa persona de participar en el mercado de trabajo se ve limitada a las posibilidades de ese rango de horas que le permite el sistema educativo. Es decir, en el caso que esa persona quiera trabajar más horas, lo que necesita es transferir la responsabilidad de llevar e ir a buscar
los hijos o las hijas al colegio a otra persona, ¿sí? Entonces, ahí es cuando pensamos que si no lo transfieren al mercado, tiene que haber otra forma de garantizar esa atención. Ahora, en lo que compete específicamente a los padres, lo que nosotros vemos, y en esta asociación que les mencionaba en relación a las paternidades y las masculinidades, es que hay ciertos atributos de las masculinidades que permean estos horizontes normativos de las paternidades, en particular la protección física. No quiere decir que las mujeres y las madres no realicen protección física, no quiere decir que las madres no pongan el cuerpo ni hagan uso de su fuerza o de su físico para proteger a los hijos o las hijas. Sin embargo, lo que estoy queriendo decir es que cuando uno entrevista a los padres, esta idea de un cuerpo más vigoroso, esta idea del hombre protector, y que esta protección sea a su vez contemplada a partir de acciones físicas, está presente en estas nociones de paternidad, está presente como estas nociones de paternidad exclusivas de los hombres, es decir, cuando uno entrevista a los hombres, desde la perspectiva de los propios padres, entienden que el uso o que el llevar adelante esta protección física de los hijos y las hijas es una competencia estricta, o es una competencia de las masculinidades, es una competencia de los padres y no tanto de las madres, por más que las madres lo pueden llevar adelante en distintas ocasiones. Entonces, esas son como formas en que la masculinidad está atravesando nociones de cuidado con atributos masculinos específicos. Y esto me parece interesante, ustedes dirán, porque en general, y si recordamos ese pequeño recorrido que les hice de la categoría de cuidado surgiendo como modo de visibilizar aquellas actividades que realizaban las mujeres que estaban invisibilizadas y por las cuales no reciben ningún tipo de remuneración, es porque la tendencia es que el hombre, el padre, en este caso en particular, participe de una forma más activa en todas aquellas actividades que las madres o las mujeres, las identidades femeninas, realizaban y que estaban invisibilizadas. Es decir, una mayor participación del padre en todas aquellas actividades que estaban feminizadas, es decir, esta feminización del cuidado implicaba o tal vez trataba de propiciar esta participación del cuidado en estas actividades que mayoritariamente realizaban y realizan las mujeres. No obstante, lo que encontramos es que hay determinadas acciones, ¿sí?, que ya no están vinculadas a estas identidades femeninas, acciones de cuidado, que no están necesariamente vinculadas a estas identidades femeninas, sino que cuando entrevistamos a los padres nosotros encontramos que existen determinadas acciones que ellos entienden son de cuidado, pero que están vinculadas a atributos masculinos, ¿sí?, y que las entienden no como protección simplemente, sino como cuidado. Es decir, la protección no es solo protección, sino que la protección es cuidado. Y esto genera como un pequeño desplazamiento a que entonces los cuidados no son solo aquellas actividades vinculadas a las mujeres o a las identidades femeninas, sino que las masculinidades también le están aportando cierta especificidad a estas acciones de cuidado. Es decir, me parece que esto es interesante porque amplía esta noción de cuidado, ¿sí?, en torno a poder no solo feminizar la categoría, sino incluirle atributos de masculinidad. Es decir, la protección no solo es protección, sino que desde los padres entrevistados es cuidado. Entonces genera, como me parece interesante, esta ampliación de esta categoría de cuidado con la cual vamos a abordar en función de los sentidos que los propios padres otorgan al cuidado. Entonces, ¿cuáles serían, una vez ya considerada incluso esta idea de la protección como parte de los cuidados, desde la perspectiva de los padres entrevistados, los cuidados en lo que sería la buena paternidad, cuando empezamos a indagar, bueno,
cuáles serían aquellas acciones que definirían o estarían incluidas dentro de esta noción de la buena paternidad, o cómo definiría un buen padre. En general las respuestas estuvieron vinculadas a que un padre es aquel que tiene autoridad, y acá de vuelta aparece esta relación entre el buen padre y este atributo de la masculinidad. A su vez, lo que planteaban era que la buena paternidad estaba, o el buen padre estaba asociado a una expresión de los afectos y de las emociones hacia los hijos y las hijas. Y en esto me parece que está bueno porque no es que solo mencionaban que los hombres sienten más ahora de lo que sentían sus padres cuando uno los entrevistaba, no es que los padres, los padres jóvenes con los que entrevistábamos, mencionaban que ellos sienten más que sus padres, sino que son más, tienen el permiso o sienten que está más legitimado el que ellos puedan demostrar esas emociones y esos sentimientos. Ese es el segundo aspecto. El tercer aspecto es que esta noción de proveedor sigue estando muy presente en la noción de la buena paternidad, es decir, este modelo tradicional del hombre proveedor y la mujer ama de casa, en lo que compete al hombre proveedor, sigue estando presente, por más que en muchos casos no se pueda llevar adelante, en muchos casos sean las mujeres, a través de la feminización de las políticas sociales, o a partir de esta capacidad de participar en el mercado de trabajo, sean las mujeres las que tengan mayor cantidad de horas de trabajo remunerado, o que tengan mayores ingresos en el hogar. Independientemente de que eso suceda, los hombres siguen entendiendo que la responsabilidad de la protección, la necesidad de la protección es lo que, de la provisión, digamos, está dentro de este horizonte normativo de la buena paternidad. Y acá puse entre signos de interrogación lo de protección, porque hacía alusión a esto que les mencionaba anteriormente, en donde la protección en relación con los cuidados, desde la perspectiva de los padres, está contemplada, no como algo aparte, sino como forma de cuidado. Entonces, lo que nosotros observamos es que existe un mix en la actualidad entre aquellos atributos de la buena paternidad asociados a masculinidades hegemónicas y otros más vinculados a estas nuevas masculinidades. Es decir, está como en un proceso de transición este propio horizonte de la buena paternidad. Hay una paternidad que está como en entredicho, una paternidad como que todavía pareciera que no termina de definirse, pareciera que está en un proceso entre continuidades que están muy estancadas y muy fijas en torno a estas masculinidades hegemónicas, vinculadas a la autoridad, al uso de la fuerza física, a la violencia, a la protección, en relación con otras atributos de nuevas masculinidades más vinculadas a una mayor participación con los hijos y las hijas, una mayor capacidad de expresar emociones y sentimientos hacia los hijos y las hijas, ¿sí? Que a su vez, como mencionaba al principio, varían según la relación que tenga con la cogenitora o el coadoptante, y a su vez varía con la relación que establece con cada uno de esos hijos o hijas. Finalmente, ya para ir cerrando esta videoconferencia, querría vincular que, así como mencionaba que las paternidades no están estrechamente vinculadas a las vidas cotidianas de las personas, las paternidades en contextos de vulnerabilidad están atravesadas por esas vulnerabilidades. Es decir, las relaciones de género no pueden pensarse por fuera de todas estas otras desigualdades que las están atravesando. Un ejemplo concreto de una investigación que llevamos adelante es el de las licencias de paternidad. Pareciera que los nuevos modelos de paternidad, los nuevos modelos de masculinidad, e incluso los discursos sociales de la agenda política y pública, en pos de propiciar esta mayor participación de los padres en las actividades de cuidado hacia los hijos y las hijas, uno de esos requisitos era ampliar, o uno de estos facilitadores por parte del Estado, era ampliar las licencias de paternidad, es decir, los días de licencias por paternidad, y así se fueron produciendo en las distintas provincias. Sabemos que, bueno, las licencias
digamos, los municipios con sus empleados y empleadas van a tener, bueno, en este caso los empleados van a tener algún tipo de licencia, lo mismo que las provincias o incluso a nivel nacional. El punto es que todas estos derechos de ampliar las licencias, en donde el foco no solo está en el padre, ¿sí? O en el cogenitor, sea padre o no sea padre, sea hombre o no sea hombre, digamos, en el cogenitor, están asociados a trabajadores que están insertos o están amparados dentro de la ley de contrato de trabajo. Toda esta discusión cuyo eje no está centrado tanto en el cogenitor, sino que está centrado en ese hijo, en ese niño o en esa niña, en ese derecho del niño y de la niña de poder tener la participación de ambos cogenitores a lo largo de sus primeros días de vida, solo contempla aquellos que están enmarcados dentro de la ley de contrato de trabajo. En los sectores vulnerables, esta cobertura en la ley del contrato de trabajo es mínima. La mayoría de los padres con los que estuvimos haciendo investigaciones no están contemplados dentro de la ley de contrato de trabajo, no pueden, dada la irregularidad, la forma, la precariedad laboral, la precariedad de las condiciones laborales en las cuales se insertan, dada la inestabilidad de sus relaciones de trabajo, dada la falta de regulaciones digamos, en los trabajos en los cuales realizan, no pueden llevar adelante licencias, a veces ni siquiera de un día. A veces terminan conociendo, lo que nos han registrado, que conocen a sus hijos o a sus hijas los fines de semana, o cuando tienen el franco, nos han convencionado que los han echado de sus trabajos por no asistir, o les descuentan esos días que el padre tiene que asistir al nacimiento de su hijo, o a la inscripción de su hijo en el registro civil. Es decir, estas paternidades no pueden pensarse por fuera de las vulnerabilidades, no pueden pensarse estas paternidades y estas posibilidades reales de un padre de llevar adelante las acciones de cuidado, atención y contención de sus hijos, por fuera de todas estas desigualdades en lo que es la inserción en el mercado de trabajo, estas desigualdades en relación a los derechos, tanto de sus hijos y sus hijas, como podría ser esto de las licencias. Es decir, están atravesadas por todas estas vulnerabilidades, ¿sí? Y estas condiciones de pobreza que les generan cierto encuadre, que constriñen, ¿sí? Y que moldean las actividades de cuidado, tanto de los padres como de las madres, ¿sí? Pero bueno, en este caso en particular, el de los padres. Entonces, a la hora de poder pensar, esto es interesante a la hora de poder pensar cuál es ese padre deseable, ¿sí? Y cuánto ese padre deseable se puede acomodar, ¿sí? O se puede llevar adelante por hombres o cogenitores que llevan adelante sus vidas en contextos marcados por la desigualdad, la precariedad, la pobreza y la vulnerabilidad. Y esto me parece interesante porque si no, lo que podemos generar es que cada vez sea más amplia la brecha entre lo deseable y lo que los sectores más vulnerables pueden llevar adelante. Es decir, pensar en paternidades, ¿sí? Que no contemplen estas otras desigualdades, lo que hace es a su vez reforzar esta propia vulnerabilidad al ampliar la brecha entre lo deseable que pueden llevar adelante, por ejemplo, algunos sectores medios, académicos, profesionales, ¿sí? Entre lo deseable y quienes pueden acceder a ese deseable, y lo posible en el marco de estas vidas atravesadas por la vulnerabilidad, la desigualdad, la precariedad y la pobreza. Bueno, eso ha sido todo. Espero les haya gustado, o al menos no haya sido muy plomo. Les dejo un cariño muy grande. Hasta luego. Les dejo de compartir. Hasta luego.